¿Qué tal, amigos de Tocho Morocho? Un gusto saludarlos de nuevo aquí en su sección favorita de Tocho Morocho. Tenemos el agrado de tener a dos invitados increíbles, sobre todo un tema muy, muy interesante, que es el tema del arte. Digamos que no subestimemos este tema, porque involucra mucho a lo que es una sociedad, una estructura organizacional que es la sociedad. Bueno, tengo el gusto de poder saludar primeramente a las damas. Corrígeme si me equivoco. Janet Brigitte Nájera. Sí, excelente. Perfectísimo. Un gusto que estés aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias por invitarme. Aquí andamos un poco nerviosa, pero lo vamos a dar todo. Eso, por el equipo, ¿verdad? Claro, claro que sí. Perfectísimo. Y tenemos también a quien nos acompaña. Muchas gracias por aceptar la invitación. Por favor, también lo mismo. El profesor Guillermo Franco Alba. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Muchas gracias por la invitación. A ver qué mentiras nos podemos echar. Al contrario, gracias a ambos por aceptar la invitación. Vamos a comenzar, pues, entonces. Me gustaría que cada quien se describiera o pudiera decir de dónde egresó, qué es lo que hace. Empezamos con las damas, entonces. Muy bien, pues yo soy Brigitte Nájera, estudié Ciencias del Arte y Gestión Cultural en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y soy maestra en arte también de la misma universidad. De hecho, acabo de terminar mi maestría en diciembre y pues actualmente soy maestra también en la Universidad Autónoma de la carrera de Estudios del Arte y Gestión Cultural. Doy clases de Historia del Arte. Y también soy maestra en la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, pues ahorita me enfoco mucho en trabajar a nivel licenciatura. Y la verdad es algo, pues, complejo. Tiene sus aristas, subidas y bajadas, pero la verdad me gusta mucho. Me gusta mucho ser maestra a nivel licenciatura. Me apasiona. Es difícil, pero está padre. Y pues realmente también me he dedicado a la investigación. He pues ganado varios premios en torno a eso. Investigación relacionada obviamente al arte y a la historia. Entonces, como las líneas por las que yo me he estado enfocando, y me apasiona muchísimo la historia de las mujeres, la historia del arte en las mujeres, la historia de la música específicamente, y pues de las minorías, por ejemplo, LGBTIQ+, el arte que hacen pues estas minorías. Perfecto, interesante. Entonces ahorita vamos a desglosar todo esto. Ajá. Para poder expandirlo un poco más. Sí, porque me interesa mucho saber de qué manera la participación de las mujeres ha sido de alguna manera pionera. Interesante, sobre todo el hecho de poder darles esa difusión. Sí. Que posiblemente, bueno, no sé si el término sea correcto, pero posiblemente no lo hayan tenido antes. Pues es que siempre han existido artistas mujeres, ¿no? Otra cosa es que el mismo sistema del arte, de la historia, ha invisibilizado lo que han hecho estas mujeres. Y es por eso que hoy en día, al menos sabemos, mujeres como yo, que nos enfocamos a estudiar esta historia que ha sido invisibilizada por muchos años, si no es que hasta siglos, ¿no? Depende del periodo del arte que estemos hablando. Por ejemplo, yo he investigado a una compositora de aquí de Aguascalientes, que es de la primera mitad del siglo XX y finales del siglo XIX. Entonces, pues, ella cuando en vida estuvo haciendo su arte, fue tanto docente, ¿no?, de la música y pues aparte compositora, y fue toda su vida, ¿no? En Aguascalientes hizo muchísimas cosas en el arte y sin embargo ya cuando fallece, pues fue olvidada y no se habló más de ella. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? ¿Por qué suceden estas cosas? Es lo que un poco, pues yo trato de hacer junto con otras personas que nos gustan y nos apasionan estos temas, porque pues ha pasado siempre en todas las ramas del arte, ¿no? La pintura, el cine, la fotografía, no se diga, en todas. En todo ámbito. Sí, sí, sí. Y es muy triste, ¿no? Porque, por ejemplo, están las grandes historias de compositores muy reconocidos que, claro, hicieron cosas muy chidas, pero tuvieron hermanas, por ejemplo, que también eran, pues, personas que se dedicaron a la música. Por ejemplo, hicieron composiciones y de ellas nunca se vuelve a hablar. Hasta hoy en día que se está investigando, ¿no? Que nos hemos dado cuenta de estos vacíos. Claro. Sí, sí, sí. Perfectísimo, entonces ahorita lo especificamos un poco más. Claro, sí, con Muy gusto. bien.
Profesor licenciado Guillermo Franco Alba. ¿Qué tal? Nuevamente. Muy bien. Bueno, yo también estudié en ese entonces, cuando estudiamos era la carrera Ciencias del Arte y Gestión Cultural. Yo creo que igual también sería importante de tocar ese tema, ¿no? Porque ciencias. Y posteriormente muy posteriormente hice una maestría en investigaciones sociales y humanísticas. Y mis temas de investigación también me fui un poco del arte, me alejé, entré más bien a la historia social, a la historia de la ciencia en México, un poco a la historia ambiental, y después tuve la oportunidad de regresar al arte, de ser docente, de ganar algunas becas que me permitieron seguir investigando. También yo creo que mi gran pasión es investigar, ¿no? Hacer investigación de archivo, pero también hacer investigación del campo, ¿no? Estar en la comunidad, en la sociedad, involucrarse con las personas, que es un conocimiento muy especial, ¿no? El que nos puede brindar la gente directamente. Entonces creo que el complemento entre estas dos formas de investigar, entre un documento escrito que nos habla del pasado y una persona que nos cuenta desde la perspectiva del presente, se enriquece mucho la información, la investigación, conocer las formas de vida como eran. Y mayormente me he centrado en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en principios del siglo XX. Historia pura. Historia, y ahora que, de un tiempo para acá, de unos 2 años para acá, que he estado impartiendo también en mi alma mater historia del arte prehispánico, que siempre me ha gustado mucho, y patrimonio cultural, que es un poco también a lo que he decantado la investigación, sobre todo a hacer una crítica del patrimonio cultural, ¿no? Oh, qué interesante. Y desde un proceso de desinstitucionalización, ¿no? Del patrimonio. Y pues por ahí va. Perfectísimo. Entonces, también ahorita nos daremos un momentito para desglosar esto, que se escucha súper interesante, sobre todo lo prehispánico, la historia del arte prehispánico, sí, y cómo hay influencia en el siglo XXI. O sea, cómo podemos traer eso de vuelta al siglo XXI, ¿no? Sí, sigue bien. Perfectísimo. Entonces ahorita lo desglosamos. Bueno. Licenciada, ¿nos podría hablar de su obra que, corríjame si estoy equivocado, por favor, pero es Desafiando el Compás? sí, La contribución de Coquita Ponce. sí. Así es. ¿De qué trata la obra? La compositora que te mencioné de aquí de Aguascalientes es ella, Cuquita Ponce. Okay. ¿Tú conoces a Manuel M. Ponce? Así es. Pues ella fue hermana de Manuel M. Ponce. A mí, cuando hablo de Cuquita Ponce, no me gusta decir la hermana de Manuel M. Ponce, porque yo lo que quiero es que se hable de ella por ella, no por el hermano, ¿no? Porque aquí, y sobre todo en Aguascalientes, tenemos pues presente a Manuel M. Ponce porque hay muchas cosas que nos llevan a él. Por ejemplo, está la Escuela de Música Manuel M. Ponce, que está al lado del Jardín de San Marcos. Sí. Está también la estatua, el busto que hay de Manuel M. Ponce detrás de la Excedra, ¿no? Y hay calles que se llaman Manuel M. Ponce. De Cuquita Ponce no se sabe nada. Pero ella, pues, estuvo haciendo música toda su vida y fue maestra de piano toda su vida. O sea, ella tocó el piano hasta que falleció en 1956. Entonces, pues, ¿qué pasó? Por eso te digo, a mí me interesa investigar porque ella se olvidó, porque pues ella aportó un montón de cosas, tanto en la docencia, que enseñaba a las señoritas adineradas de la época, como porque pues fue pianista, hacía conciertos, organizaba conciertos, o sea, hacía labor de gestión, lo que hoy llamamos más gestión cultural, ¿no? Y pues también, además de todo eso, hacía giras en las que se le reconocía, se le hicieron homenajes en lugares como León, en Zacatecas, que de hecho pues remontémonos un poco a eso, ¿no? Ellos originalmente son de Fresnillo, pero cuando nace Manuel M. Ponce, que fue el último de los hijos, se vienen para Aguascalientes. Entonces vivieron aquí toda su vida. Ella, a pesar de haber nacido allá, siempre decía que ella era hidrocálida, que era aguascalentense. Entonces le apasionaba
aquí, ¿no? Este territorio. Claro. Ella tenía su escuela aquí en Primo Verdad, ahí tenían la residencia Ponce, Sí. y ahí estuvo toda su vida. Yo he tratado de investigar dónde estaba, pues, la escuela, su vivienda. Al parecer, donde estaba ya es un estacionamiento, entonces eso ya se perdió, ¿verdad? Yo tenía la esperanza de que, yo tenía la esperanza de que dije, bueno, a ver si todavía existe, ¿no? Hay algo ahí, pero no, ya al parecer es uno que está como verde, un estacionamiento que está en esta calle, por si lo llegas a ver algún día, o quien vaya ahí. Espero no enojarme. Yo sí me da mucha tristeza porque dije, tengo la esperanza. Y, por ejemplo, yo a ella la he investigado ya desde la licenciatura, hice un catálogo de su obra musical. Después fui acreedora del estímulo PECDA, que pues lo dan en todos los estados alrededor de la República Mexicana. Aquí en Aguascalientes gané por primera vez por ese proyecto de seguir trabajando mi catálogo. Ajá. Porque pues yo indagando me encontré con mucha de su obra. Y de hecho su obra está repartida en donde comúnmente están las obras de Manuel M. Ponce, que es en Zacatecas, en Ciudad de México y aquí en Aguascalientes. El archivo está en esas tres partes. Obviamente resulta que hay en otras partes de la República, en otros estados, de gente que es coleccionista y guarda partituras. O yo en mis conferencias que he dado, resulta que hay gente que una vez me pasó que tenían unas partituras de ella originales y me las prestaron. Sí. Y me van diciendo, oye, puedes encontrar información aquí, puedes encontrar información allá. Y realmente yo con esta investigación me di cuenta que ella sí hizo mucha obra, mucha. O sea, no fueron 3 composiciones, pues. Y además de eso, pues, ella las grababa y todo. Simplemente también no encontré, pues, grabaciones antiguas, ¿no? Que nos hicieran saber cómo es que ella las hacía, las interpretaba. También pregunté, por ejemplo, en la fonoteca y no existe ninguna grabación. Entonces sí, he llevado mi investigación como más profundamente y no. Claro, ¿a qué cree que se deba, licenciada? Precisamente que un talento así como nos menciona, sea relegado, no quisiera decir relegado, pero sí no se le haya dado la importancia como a Manuel M. Ponce. Ay, pues es que es bien complejo, es un entramado de muchas cosas. Pero, por ejemplo, yo al principio decía, bueno, tal vez lo que hizo que no se visibilizara su trabajo era que ella se quedó en Aguascalientes toda su vida, ¿no? Como dicen en Ciudad de México, acá es provincia. Sí. No sale, ¿no? No importa, porque todo está muy centralizado en Ciudad de México. Pero luego me empecé a dar cuenta que, pues, no era tanto así. Porque, por ejemplo, ella no tuvo una formación como lo tuvo Manuel M. Ponce. Manuel M. Ponce se estudió con grandes compositores de la época, directores de orquestas, fue a Europa, fue a infinidad de lugares, estudió mucho. Él, de hecho, le pasaba conocimiento a Cuquita Ponce. Ella simplemente se quedó aquí y con lo que sabía, pues era con lo que enseñaba, ¿no? Y con lo que componía. Y yo dije, entonces, pues eso tiene que ver, ¿no? Dentro de un entramado tiene que ver también eso, de que se quedó en Aguascalientes, de que no tuvo una formación tan robusta. Pero luego me encontré que había otras compositoras que también habían sido invisibilizadas, que pues habían estudiado en conservatorios en Ciudad de México y que aún así también habían sido relegadas en la historia, que hasta habían sido directoras de orquesta, habían sido también grandes compositoras, maestras, y se habían olvidado. Tiene que ver con, pues, más un entramado que tiene que ver con el sistema patriarcal, que independientemente de lo que haga una mujer, no se toma en cuenta y se relega, ¿no? Entonces, es muy triste que eso pase y que hoy en día, pues, todavía sigue pasando, ¿no? O sea, muchas veces en el mundo del arte se toma más en cuenta casi siempre lo que hace un hombre que lo que hace una mujer. Entonces, tristemente, tiene que ver mucho con el sistema patriarcal en el que vivimos. Sí. Ok. Por ejemplo, de las obras que habla de Cuquita Ponce, ¿hay una manera de escucharlas? ¿O tienen, o ya son, o pertenecen ya a o tienen derechos o algo? Me refiero a que si la obra en su investigación puede revivir esa música. Sí, fíjate que de hecho uno de mis primeros proyectos fue, aparte de hacer el catálogo, yo lo que hice, bueno, dije, no nada más es rescatar la información, sino que también pues que se escuche, ¿no? O sea,
había años que pasaban que no se escuchaba la música de Cuquita Ponce en Aguascalientes, entonces yo quería que fuera una pianista para que fuera como más simbólico, ¿no? Que fuera una mujer reviviendo a otra mujer, pero es complicado, entonces un chico que es pianista, él me hizo pues el gran favor de trabajar conmigo y él se puso a hacer la labor de interpretación, que interpretar una pieza sin escucharla y leer pura partitura es muy complejo hasta para gente que estudia música. Entonces él se la aventó esa chamba, o sea, increíble, le agradezco mucho. Y pues de ahí fue que yo hice un concierto en el Museo Escárcega. Ahí pues se presentó por primera vez desde hace muchos años la obra de Cuquita. Cuando yo estaba haciendo ese proyecto, que fue en el 2018, no existían grabaciones. Buscabas en internet, yo busqué en muchas partes, en la fonoteca no había ninguna. Ya hoy en día, que han pasado varios años, ya que son como 8 años. Sí, antes de la pandemia, de hecho. Sí, ya hay más personas interesadas en el proyecto, ya hay más personas hablando sobre ella, sobre mujeres en la música, y ya puedes encontrar, si pones en YouTube, ya hay varias presentaciones, varias piezas musicales que puedes consultar. Lo que sí pasa es que sí hay un familiar que todavía es lejano de los Ponce, y él tiene una fundación que se llama, pues es un proyecto Fundación Ponce, y él pues prácticamente será quien podría decir o reclamar los derechos, ¿no? Lo que se puede hacer es que no se monetiza, o sea, se comparte la música y todo, pero no se puede monetizar. Claro, la intención es entonces visibilizar un talento que estaba perdido. Exactamente, sí, pues que se reviva la música, que se escuche, ¿no? Que es a mí también lo que me importa, porque pues son estas piezas que de verdad transmiten cosas muy, pues sensibles, ¿no? Tienen mucha sensibilidad sus piezas, y creo que lo mejor es, para que se hable de ella, pues que se hable también a través de su música, que para ella pues fue toda su vida. O sea, el piano era su vida. Que de hecho me acabo de enterar de algo bien padre, que esto pasa cuando compartes tus investigaciones. Di una conferencia aquí en el Museo de Aguascalientes sobre Cuquita Ponce, sobre mi proyecto de maestría. Y resulta que el piano que tienen ahí, que se sabe que es de Manuel M. Ponce, resulta que era el piano que tocaba Cuquita Ponce en su escuela. Que su escuela de ella, sí, de su academia, se llamaba Estudio Beethoven. Ok. Sí. Eso sí es primicia, ¿no? Sí, claro, yo tampoco lo sabía. Resulta que ella era la que realmente tocaba ese piano, o sea, que era como la dueña, pues, y se dice que es de Manuel M. Ponce, pero realmente pues Manuel M. Ponce nada más iba y venía, porque él ya vivía en Ciudad de México. Okay. Quien realmente vivió aquí toda su vida fue ella. Exacto. Sí. Sí, o sea, le pertenece a ella más que nada. Exactamente. Muy bien. Sí. El programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico. El PECDA. PECDA, 2025. Sí. Fue el que ganó, licenciada. He ganado 2. El primero fue en 2021, que fue con este que te digo del catálogo de Cuquita Ponce. Y el que gané en 2025 tiene que ver con el arte en las minorías. Se llama, pues, de lo global a lo local, el arte audiovisual, una cartografía desde el arte audiovisual lésbico, hablando del arte que crean las mujeres lesbianas y sáficas. Entonces yo aquí lo que hice fue una investigación en la que primero pues lo llevo de lo internacional, por eso hablo de lo global a lo local. Primero se investiga mujeres que se identifican como lesbianas o mujeres sáficas. Primero les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes saben la diferencia entre ser una mujer lesbiana o una mujer sáfica? Justo iba a preguntar porque el término no lo había escuchado, no estaba familiarizado con el último término, sáfica. Ajá. ¿Sí? ¿Está bien? No, yo no lo sé. Bueno, ambos vienen de los griegos, ¿no? De la isla de Lesbos viene lesbiana, ¿no? Donde había mujeres que estaban con mujeres. Y sáfica viene de Safo, de también una mujer que era, pues, que tenía sus cosas con mujeres, ¿no? Era una poeta. Tengo entendido, no sé si me equivoqué, porque luego aquí que me equivoqué. ¡Qué vergüenza! Sí, si ustedes saben, chicos, pónganlo en los comentarios. Sí. Dice, no es cierto, puras mentiras. Pero bueno, viene porque las lesbianas son las mujeres que simplemente se sienten atraídas por mujeres. O sea, les gustan nada más las mujeres. Una mujer sáfica puede ser una mujer que le gustan las mujeres, pero también le gustan los hombres. O sea, no nada más se limita a las puras mujeres. O puede ser pansexual, o puede identificarse con alguna otra de las letras
de esta extensa LGBTIQ+. Sí, de la comunidad. Ajá. Entonces no precisamente nada más le gustan las mujeres, es la diferencia entre una mujer lesbiana y una mujer sáfica. Pero una mujer lesbiana puede ser sáfica porque le gustan las mujeres. Pero el término sáfico es más abierto. Sí, hay una denominación muy específica, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y bueno, hice mi investigación internacional de mujeres creadoras que se identifiquen con esto, pero que en su arte sí hablaran de esa temática. Porque, por ejemplo, puede haber mujeres que son lesbianas o que son sáficas, pero que su arte no habla de eso. O sea, pueden hablar de otra cosa, pueden hablar del miedo, pueden hablar de la risa, pueden hablar del terror, de otras cosas. Yo sí quería que hablaran de esos temas porque me interesaba saber cómo los trataban. Podría ser desde su experiencia como mujeres lesbianas, como mujeres sáficas en este mundo, cómo les ha ido, ¿no? O sea, qué han atravesado, o dependiendo, ¿no? Hablar del amor lésbico, del amor sáfico. Entonces a mí sí me interesaba que hablaran de esos temas. Y luego, después una investigación a nivel nacional. ¿Qué mujeres mexicanas hablan de esas temáticas? Y ya después hice una convocatoria para conocer a mujeres aquí en Aguascalientes. Porque por eso, global a lo local, llegar a Aguascalientes. Llegué a Aguascalientes y la verdad es que es difícil porque sí hay muchas mujeres lesbianas o sáficas, pero no, en su arte no hablan de esas temáticas, hablan de otras cosas. Exactamente, y es que, bueno, a mi percepción el arte, pues la sensibilidad, pues no tiene género, ¿no? Claro, no. Estamos hablando de que no importa si... Bueno, obviamente el tratado es específicamente para grupo, ¿no? Sí. Pero no significa que tengan que hablar precisamente del tema, sino de lo que como ser humano uno siente, ¿no? Ellas son libres de hablar de lo que ellas quieran. Yo lo que quería era que sí hablaran de esos temas porque a mí, por ejemplo, ya hablando un poco de lo que el arte es, para mí, en gustos me gusta más el arte que tiene un fin social, que va por querer transformar algo, ¿no? O al menos cuestionarlo, visibilizarlo, criticarlo, confrontarlo. Me gusta ese tipo de arte a mí. Entonces yo sí quería que estas chicas que yo encontrara, pues en su arte, hablaran de su experiencia, ¿no? O que hablaran de experiencias lésbicas o sáficas. Y encontré a 2 chicas muy interesantes. Hay una chica que está estudiando actualmente la licenciatura en cinematografía aquí en la Autónoma, que se llama Romina. Y tiene un cortometraje bien bonito, se los recomiendo, que se llama La Banda. Y me encanta porque como aguascalentense, pues te ves reflejada en cómo hablan las chicas que salen en el corto, en la secundaria que utilizaron para grabar, ¿no? La música también la hicieron unas chicas de aquí de Aguascalientes. O sea, es muy bello consumir también lo que se hace localmente, ¿no? Sí tenemos gente muy talentosa. La verdad lo pueden encontrar en Vimeo. Su cortometraje se llama La Banda con Romina. Y es todo ese equipo, la verdad es que la mayoría son chicas las que trabajan con ella. Entonces, me encanta eso, ¿no? Me encantan los proyectos en los que se involucran más mujeres. Claro. Y también hay otra chica que se llama Chio, que ella pues hace muchas cosas, hace cosas visuales, hace cosas escritas y habla también de su experiencia, ¿no? Como mujer, pues, sáfica. Está muy interesante. Pues búsquenlo, chicos, ya tienen ahí la referencia para que la puedan buscar. Sí. Obviamente abierto a todos, no significa que sea nada más para un grupo, sino todo aquel que quiera conocer un poco más del arte, la sensibilidad de las personas, sobre todo. Exacto. Lo que quieres expresar como arte. Exacto, yo lo que quiero lograr es un poco eso, acabas de dar en el clavo, de que no porque sea arte, por ejemplo, que se hable de temática lésbica o sáfica, pues nomás la consuman mujeres lesbianas, mujeres sáficas, sino que también la gente se llegue a interesar, la gente en general, porque por ejemplo, yo como me identifique consumo contenido de todo tipo, ¿no? No más de uno en específico. Entonces, ojalá que con las cosas que yo estoy tratando de hacer, de difundir, de visibilizar, pues sea más gente la que se interese por esas cosas, ¿no? Por esos temas. Perfectísimo, increíble, ¿no? Pues obviamente ese esfuerzo pues tendrá sus frutos y ya yo creo que ya se están viendo, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que acabo de dar una conferencia respecto a este tema y sí me gustó que muchísimas chicas que de hecho no se identifican ni con ser lesbianas ni con ser sáficas y aún así se interesaron un montón y me dijeron, maestra, qué padre, que sabe cuánto, y yo pues así fascinada, ¿no? O sea, se siente muy bonito cuando suceden esas cosas. Entonces, es lo que a mí me hace feliz de hacer mis proyectos, más que nada, eso. Es lo que nos llena. Sí, lo que llena. Lo que hacemos, lo que nos llena. Ojalá que alguien que le guste me diga, le comparto información con gusto. Yo abierta estoy a compartir mis investigaciones.
Perfecto, bueno, Sí. igual vamos a compartir sus datos para que se pongan en contacto. Claro, sí, increíble. Yo Perfectísimo. encantada. Increíble. Maestro, ¿Qué tal? tenemos que es cineasta, productor y gestor cultural. No soy cineasta. No. Fíjate, bueno, ahí va. A ver. Ahí va una historia que no mucha gente se sabe. Cuando salí de la secundaria, estudié en una escuela de locución que se llamaba INTA, en la calle Guerrero, ahí en el centro. Y en esa escuela nos daban, estudié actuación, doblaje, radio, televisión, hasta hicimos un cortometraje por ahí de andar perdido en YouTube. Qué chido. Pero no soy cineasta, o sea, era una carrera técnica Ok, que hice mientras estudiaba la prepa. ok. Pero como tal no hay profesionalmente. producción. Oh, perfecto. Ya, Hay una producción, igual corríjame maestro, si Ajá. 40 kilómetros a paso ordinario, tierra adentro. tierra adentro. Sí. Platíquenos del proyecto. La historia es del progreso de profesionalización, es muy parecida a la de Brigitte. También, estudié la licenciatura en Arte y Gestión Cultural y la tesina la enfoqué en patrimonio cultural. Y trató acerca de un molino hidráulico del siglo XVIII que se encuentra en Pabellón de Hidalgo, una comunidad que pertenece actualmente a Rincón de Romos, pero que desde el finales del siglo XVI, todo el siglo XVII, XVIII, gran parte del siglo XIX, fue una de las haciendas, principalmente en el siglo XVIII y XIX, fue una de las haciendas agrícolas más importantes de la región. Más importante no solo por su extensión, sino por su capacidad productiva. Dentro de esa capacidad productiva era tener la maquinaria necesaria y el combustible principal era el agua. Entonces los molinos hidráulicos funcionaron como algunos otros los llaman como protoindustria, pero pues era un sistema industrial que tenían las haciendas para moler el grano, no solamente de trigo, también de maíz o incluso otras semillas, ¿no? Y el molino por sí mismo también tiene características de arquitectura neoclásica. Entonces yo fui a dar ahí por un profesor de nosotros que trabaja en el INA, Jorge Guadalupe Villanueva, le mando un saludo, porque él fue el que pues me acercó en un momento a este molino, y lo que traté de hacer fue una reconstrucción histórica del molino y lo que en patrimonio cultural le llaman puesta en valor, que es identificar las características que exaltan, en este caso, a ese inmueble, ¿no? Su valor de uso, su valor estético, su valor social, y de eso trató la tesina, ¿no? Fue la puesta en valor del molino hidráulico de la hacienda de San Blas. Ok. Ese molino después me llevaría a realizar la tesis de maestría, que la realicé acerca de, hice una biografía de uno de los hacendados que era dueño por rebote de su esposa. Su esposa era Luisa González de Techipía, hija de Josefa de Techipía Iriarte, una poetisa zacatecana, de la cual siento yo que le debo también ahí alguna investigación. Y ella era la heredera, le pasa esa herencia a sus hijos, y este señor se llamaba Miguel Velázquez de León. Él era ingeniero minero, trabajó mucho tiempo en minas de Zacatecas, de Real del Monte, en Pachuca, en Guanajuato. En algún momento se casaron, vino a dar acá, y todo el conocimiento que tenía, dio clases en el colegio de minería, todo el conocimiento que tenía lo implementó en la hacienda de Pabellón. Montó un laboratorio de química, probablemente el primer laboratorio de Aguascalientes,
y empezó a experimentar con el suelo y los abonos. Entonces enfoqué la tesis a desarrollar una biografía, ¿no?, intelectual de este personaje, que me permitiera conocer tanto la hacienda, el sector agrícola, como el sector minero, por medio de la educación, ¿no?, o por medio del conocimiento científico aplicado. Porque este señor hacía experimentos, pero luego los mandaba a revistas de la época. Y de eso se trató. Fue donde me metí al mundo de la biografía, muy acompañado de una historiadora que fue mi luz en ese momento, Mila Davasant, con sus libros. Ella siempre ha hablado de la educación, y también muy acompañado de mis tutores, entre ellos mi tutora externa, Lucero Morelos Rodríguez, que es la encargada del archivo histórico del Instituto de Geología de la UNAM. Y primero la conocí en sus escritos y después fui a dar con ella cuando hice mi estancia de investigación. Entonces pues fue un baño ahí de conocimiento, haciendo esta biografía que me permitió conocer muchas otras cosas y muchos otros personajes más, ¿no? Entre ellos Josefa Letechipía Iriarte, Pascual Arenas, un ingeniero minero endémico de aquí de Aguascalientes, que nadie conoce aquí en Aguascalientes, muy famoso por un trabajo que hizo de las construcciones que hacían adentro de las minas para mantener estable, ¿no?, la mina subterránea. Y por eso es conocido en México, en ingeniería en la UNAM, pero aquí nadie lo conoce, y era de aquí, ¿no? Era endémico de aquí. Y ¿Ya murió? Sí, todo esto fue en el siglo XIX. Perdón, sí. Todo esto fue en el siglo XIX. Por ejemplo, Miguel Velázquez de León, Luisa González de Techipía, todos son de la primera mitad del siglo XIX, 1830, 1840, y fallecen en 1890, 1892. Okay. Y de ahí me dio más hilo para seguir investigando. Ahora, también un poco pausa ahí. Entre la licenciatura y la maestría tuve la oportunidad de ganar un estímulo del PEGRA en el 2019, donde decidimos sacar un pequeño libro que hablara del molino, el molino hidráulico, una mirada al patrimonio edificado. Y este era como un pronto, una especie de pronto, una revista, un librito muy pequeño que hablara acerca de, pues, qué onda con el molino, ¿no? Cuál era la historia de los molinos, para qué se usaban los molinos, qué hacía este molino ahí pegado a la presa de San Blas. Y lo quisimos hacer muy didáctico. Entonces un amigo que es ilustrador y tatuador se aventó unas ilustraciones, unos dibujos para ilustrar el libro, acompañado de algunas imágenes, con la intención de que fuera para todo público, ¿no? Que lo pudiera leer igual un niño que una persona adulta. Y después fue esta tesis, y luego, ahora fue este estímulo del 2025, y aquí decidí hablar del contacto que había entre las haciendas agrícolas y las haciendas de beneficio, las haciendas mineras, en este caso las minas de Asientos y Tepesalá, de lo que le llamaban el distrito minero de Asientos y Tepesalá. Y para esto pues tuve que rescatar la historia de estos lugares. Pues esa es la importancia de la historia, que finalmente define quiénes somos ahora, ¿no? Sí. Y igual Aguascalientes dejó de ser minero, sin embargo la historia ahí está, ¿no? Todavía hay minas activas, sí, pero ya no es como una industria, tengo entendido. Pues mira, fíjate, es muy curioso porque justo una de las minas que sigue activa, Santa Francisca, lleva pues casi 300 años explotándose. Impresionante. Es una mina de cielo abierto. Y aquí va otro de los temas en los que me estoy involucrando, que es el medioambiental.
porque toda esta minería pues ha afectado mucho la región de Asientos y Tepesalá en el sistema natural y en el sistema hídrico, porque todo el agua contiene muchos minerales y cada vez tienen que perforar más profundo. Y el problema es que si perforan más profundo, se topan no solo con más minerales o metales pesados, sino con radiación. De hecho, un amigo tiene una investigación al respecto, pero aquí en el municipio, aquí en la ciudad. Entonces, bueno, una parte se ha decantado por varios lados, ¿no? Una parte hacer una reconstrucción histórica de los sitios, pero también de los caminos, ¿no? De los caminos que conectaban estas haciendas, estas regiones, y que se conectaban con lo que conocemos el Camino Real, que ha tenido mucha investigación y mucha representación durante estos últimos años, desde que formó parte del Patrimonio de la Humanidad en 2010. ¿Qué relación había estos caminos con este camino principal, que es un enramado enorme, ¿no? No podemos hablar de un solo camino? Eso por un lado, hacer esa reconstrucción histórica desde lo documental, desde los documentos, y hacer una vista panorámica actual, ¿no? Yendo a los lugares, visitando las comunidades, contactándome con cronistas, ¿no? Que nos hablaran de los espacios, de cómo se vive ahora en estos sitios, ¿no? Que también nos hablan del pasado, pero nos hablan de un pasado inmediato, ¿no? Mi abuelo me contaba que por aquí pasaban los arrieros y caminar, y en una de esas pasadas dejaron una virgen, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el puerto de la Concepción, de Tepesalá, dejaron unos bultos. Y pasó otro tiempo, abrimos esos bultos y salió una virgen, la Virgen de la Inmaculada Concepción, que ahora tenemos en el templo, ¿no? Entonces, todas estas historias enriquecen mucho, ¿no? A la historia documental, y era lo que buscaba, ¿no? También, y de ahí partir, por ejemplo, a lo artístico, ¿no? Tanto a lo arquitectónico como a lo pictórico, desde las experiencias propias de las personas del lugar. Y por otro lado también cómo veían la situación actual de estos lugares y qué era lo que seguía, ¿no? Si ya no es la minería, ya no está rindiendo frutos. ¿Por qué? Porque no solo por el sentido extractivista, sino porque muchas personas que viven, por ejemplo, en Asientos, no son contratadas para trabajar las minas, sino que contratan gente externa. Entonces la gente de ahí se tiene que ir a trabajar a otros lados, ni siquiera trabajan sus propias minas, ¿no? Entonces ese también es un problema social, económico. Sí. Están las historias de terror de este tipo de prácticas, ¿no? Por ejemplo, que puede ser que contraten personal de otros estados, porque muchas veces esos trabajos son muy peligrosos y pueden morir. Y, no quieren soltar. Porque yo me sé historias de terror que de hecho me han contado gente historiadora. Sí. Que ya ven, por ejemplo, los rascacielos que se andan construyendo en la ciudad, o edificios grandes, pues traen, si se fijan, son muchos trabajadores que no son de aquí. O sea, son gente de constructoras que trae trabajadores de estados, por ejemplo, pues un poco más pobres de México, ¿no? De Chiapas, estos estados del sur, y los hacen trabajar y muchas veces se mueren en las construcciones, porque si ustedes van y observan, muchas veces no traen la seguridad que deberían de traer, o aunque la traigan, se pueden caer desde una altura muy alta y pues pueden fallecer, y muchas veces ahí están estas historias de terror, que yo no digo que sean totalmente ciertas, pero se cuenta que ahí mismo pues le echan el colado, los entierran en las columnas, entonces, porque nadie los va a reclamar, ¿verdad? Sí, claro, al menos de aquí. No, de aquí no, porque si está la presión de aquí, detienen la obra. Exacto. O sea, porque demandan, ¿no? Sí. Si fueran trabajadores de aquí, pues la gente detendrían la obra y ¿cómo le hacen? Entonces, la gente que igual los está esperando en su estado, están esperanzados a que regresen. Y nunca pueden regresar. Y pueden decir, le pasó un accidente, inventar, ¿no? Sí, X ya no regresó. Entonces, puede ser una razón de que económicamente en el estado no sea productivo, precisamente por el hecho de
traer gente de otro lado. Exacto. Y el riesgo de trabajo que existe en las minas, sobre todo. Y lo que pasa también es que las personas ya, por ejemplo, si en el siglo XIX formaba parte de esa economía fuerte que sostenía a esos municipios o esos distritos, pues ahora ya no lo es. Claro. Y ahora lo que se está convirtiendo en la fuente de ingreso pues es el turismo. Exacto. Precisamente la historia de lo que era Tepesalá, Asientos. Sí. Y ese daño colateral al final de cuentas es menor, si lo queremos ver así. Sí, exactamente. Y bueno, ahí es donde también entra la historia, ¿no? Donde también puede ser como parte de entrada, como un historiador Claro. que genere un lugar turístico. Sí. Y ya dejando de un lado la minería, digamos. Sí. Sí. Porque al final de cuentas se va a acabar, ¿no? En algún momento, ¿no? Pues 300 años ya son varias generaciones. Y es que lo que mucha gente no sabe es que se sacó plata, se sacó oro, Claro. se sacó azogue y magistral, mercurio, ¿no? Mercurio. Pues sí, venenoso, ¿no? Sí, Ajá. entonces pues bueno, se las acabaron en algún momento. Y es que también ha tenido como sus reapuntes, ¿no? O sea, tuvo su prime. primera explotación a principios del 17 y luego otra vez decayó, 18 otra vez, aumentó luego mucho en el 19. ¿Por qué? Porque también hubo más conciencia científica de la extracción de los metales, ¿no? Entonces, cuando hay esta conciencia y estos estudios, ¿no?, más avanzados, pues ya empieza a haber una construcción más productiva. Y luego a principios del siglo XX llegan los Guggenheim, que también nos dejaron ahí unos regalos ahí en Canal Interceptor, ¿no? Perdón, ¿qué son los Guggenheim? Diles, cuéntales. De hecho, tienen mucho que ver ellos con el arte, porque hay museos que se llaman Guggenheim, que son colección de esta familia. Es una familia, ¿verdad? Sí, es una Suena familia. alemán. ¿Es suiza, no? ¿Suizos o qué son? Judíos. Judíos. Creo que son judíos. Pero no te acuerdas de qué país vienen. No sé si sean mezcla entre ingleses y estadounidenses. Ok. Y se vinieron durante el siglo, a finales del 19, a principios del 20. Son de los grandes migrantes que han construido Estados Unidos, ¿verdad? Sí. De que Trump. En Ah, contra Trump. de los migrantes. No, que está en contra de los migrantes, pues Estados Unidos está construido por de los supuesto, migrantes. Por supuesto. De hecho, sí, ellos fueron de europeos que se van a Estados Sí. Unidos y allá hacen su riqueza, ¿no? Su vida. Y de ahí es cuando llegan. Platícales un poco de eso. Pues aquí lo que hacen es ¿sabes quién sabe mucho de eso? Ahorita me acordé de Chinto. Oscar Aquino. Porque él estudió acerca de la central mexicana, que era la fábrica donde explotaban aquí lo que le llamaban luego el Cerro de la Grasa, ahí en Canal Interceptor y Segundo Anillo. Sí. Es donde está Cinépolis Aguascalientes. Esta Cinépolis Ok, Aguascalientes. Ahí. sí lo ubico. Sí. También hay una especie de El horno, es el horno. Es De esos. Es la base. Bueno, donde primero estaba la chimenea. platico un poco cómo es que, esta familia que estaba en Estados Unidos, obviamente como sigue pasando en la actualidad, buscan a dónde ir a explotar, pues, recursos naturales, ¿no? Ellos tienen el presupuesto y pues ven que acá en Aguascalientes y en esta zona pues hay mucho mineral, ¿no?, que pueden sacar y traen pues invierten, ¿no?, aquí. Y es cuando se pone ahí en esa zona donde pues trabajaban los materiales que traían de Asientos de las minas de allá. La fundición. En la Central fundición, Mexicana. ajá, Ok. ahí estaba. Y ahí pues hacían todo, trabajar con ese material, como dijo Memo, pues es muy contaminante, ¿no? Entonces, estuvieron ahí por muchos años, ya después creo que, no me acuerdo cómo es que ya dicen, ya no, como que ya no fue muy redituable para ellos, ¿no? Estar Pues acá. es que como al final de cuentas fueron las primeras empresas transnacionales. Ajá, exacto. Después ya no fue redituable Y dejan ahí. y lo abandonan. Y pues obviamente te das cuenta que ahí nada más está el cine y no hay mucho alrededor, porque todo eso está contaminado. Residuos. Hay residuos tóxicos, es tierra muy contaminada. Y para limpiar eso es pues muy caro, porque es escarbar muy profundo, ¿verdad? Y es mucho terreno el que está contaminado. Entonces, imagínate. Por eso no se ha hecho nada No. ahí en esa zona. Tendrían que limpiarlo. Hay Ajá. piedras, se alcanzan a ver unos montones Sí, negros. claro. Tierra negra, ¿no? Algo así. Es Ese como, es que desecho, está bien raro, es desecho como que quedó. plasticoso. Si lo agarras,
se siente bien rara la textura, porque yo vivo, vivo cerca de ahí, no voy a decir mi dirección, ¿verdad? Pero paso y digo, a ver, y la agarro y se siente rara, o sea, como que dura, pero como que es plástico muy duro, no sé, está rara esa textura. Ahí yo me lleno me contamino, me sale una mano sí. extra. Todo radioactivo, ¿no? Sí. Excelente. Bueno, nada más quisiera regresar un poco. Sí. Luego nos fuimos en el tema. ¿Por qué 40 kilómetros a paso ordinario tierra adentro? En un libro, de los primeros libros que publicaba la Universidad Autónoma, un veterinario, César Enríquez, hizo una publicación que habla acerca de la complexión de los caballos. Y en uno de los apartados donde habla acerca del andar del caballo, los diferentes andares del caballo, habla del paso ordinario. Y ahí él decía que en paso ordinario un caballo recorría 40 kilómetros al día, en una jornada de 8 horas. Y hacía la mención de que así es como en el Bajío se fueron fundando los poblados, cuando fue la expansión, ¿no? Hacia el norte del país con la conquista, hacia el norte de lo que ahora es el país. Y de ahí nació el ponerle 40 kilómetros a paso ordinario tierra adentro, porque también quería rescatar un poco esta figura del caballo, ¿no? Los animales, de las mulas, de los bueyes, de la figura del arriero, ¿no? Y un poco también relacionado con que mucho de este camino se formó por antiguas rutas prehispánicas, ¿no? Porque lo que también mucha gente no sabe, luego cuando se habla del mundo prehispánico, se habla del centro, ¿no? Del altiplano central, y se habla de los aztecas, México Tenochtitlan. mexicas. Pero es sumamente profundo y complejo, ¿no? Estamos hablando de más de 2000 años, de una tradición que se fue forjando y se fue heredando, y donde había mucho contacto interno y comercial entre el centro, el sudeste, el sur, el occidente y el norte, ¿no? Justo nosotros estamos en la franja en lo que determinaron Mesoamérica, ¿no? Estamos entre Mesoamérica y Aridoamérica, región de chichimecas, ¿no? De Cascanes, sí. Huachichiles, Zacatecos, y estos tenían comercio interno tanto con el norte como con el sur, ¿no? Entonces ya había... Eso es increíble porque generalmente la historia nos ha contado, la historia tradicional, que precisamente los aztecas, los aztecas, pues era un pueblo, invasor, o sea, un pueblo que invadía a otras pequeñas poblaciones precisamente para sacrificios. Pero en esta perspectiva había intercambios comerciales, más bien. Sí, profundos. Y eso se dan desde el clásico. El clásico es que también, luego cuando hablamos pirámides, pensamos que todas las pirámides fueron como los dinosaurios, ¿no? Todos los dinosaurios estuvieron nada más en un momento histórico y no. Millones de años en los que convivieron muchos dinosaurios, pues pasa algo parecido aquí, ¿no? Por ejemplo, Teotihuacán, que es una de las ciudades prehispánicas más grandes y más importantes. Y más conocidas. Es muy anterior, ¿no? a México Tenochtitlan, ¿no? Estamos hablando del clásico y el epiclásico entre el 200 y el 600 después de Cristo. O incluso antes, su germen, ¿no? Por ejemplo, esta ciudad ya tenía un contacto comercial profundo con el sur, con los zapotecas de Oaxaca, con los mayas, con el norte, con el occidente. El occidente famoso, fue muy famoso porque ahorita, o más bien lo que conocemos del occidente son el pueblo, la civilización purépecha, que era otra de las más grandes. Pero había tradiciones ahí también muy antiguas que eran muy buenos con la cerámica y la alfarería. Entonces migraban a Teotihuacán, donde se ponían a trabajar ahí. ¿Qué es lo que pasó en Teotihuacán? Que se formaron barrios,
de estas diferentes culturas, estas diferentes regiones, y se especializaban en diferentes cosas, ¿no? Entonces, desde ahí, y podemos datarlo de más atrás, pero por ejemplo, desde ahí vemos ya un ejemplo de que había un contacto profundo de comercio, ¿no? Que se traían piedras preciosas del norte que no había en el sur, claro. o se traían plantas o animales del sur. Es el equivalente, perdón por interrumpir. No, adelante. Aquí debería de tratarse como una ruta del jade, por ejemplo, ¿no? Sí. De un material precioso como existe la ruta de la seda, que, bueno, sigue en la actualidad, pero que comúnmente la antigua, pues era el intercambio económico desde China hasta Europa, ¿no? Y que pasaba por África y que pasaba por toda esa zona. Así y era es. por la seda, pero no era lo único que se intercambiaba, se comercializaba, sino que también eran todos los productos de todo tipo, ¿no? Pero la seda era como el producto valioso, ¿no? Y aquí pasaba con la obsidiana. Ajá. Ok. La obsidiana, porque Sí, ellos ese intercambio, ¿verdad? empezaron a explotar la obsidiana. Y si hablamos de explotación, era una explotación minera. La obsidiana, o sea, exacto. ya había minería prehispánica. Increíble. Ya había una industria. Sí, ya había una industria. Y luego también, o sea, eso hablamos del clásico. El epiclásico. Aquí en Aguascalientes hay zonas arqueológicas prehispánicas. Y también es cosa que la gente Claro. conoce, ¿no? En el Ocote encontramos uno. Pinturas, ¿no? En San- Rupestres. Incluso algunos basamentos. En Santiago. Ah, en sí. el Cerro de Santiago, ahí Sí, sí, sí. en tus tierras. En Pabellón, En una Pabellón de comunidad. Arteaga, que hay una comunidad. El Cerro del Medio, o sea, hay varias. Incluso hace 2 años la universidad también con investigadores del INA sacaron una publicación, ¿no? Del epiclásico en Aguascalientes. Y también tienen tradiciones compartidas, ¿no? Por ejemplo, con los toltecas, que son posteriores a los teotihuacanos. Nada más que lo que luego más se llega a conocer es lo último, ¿no? Del periodo prehispánico, que ya son los chichimecas. A lo mejor es lo que nos enseñan, ¿no? Porque Sí. finalmente la historia, pues, agarran un segmento y Claro. te doy una probada nada más, ¿no? Y Sí. todo lo que viene detrás, pues ahí se queda. Sí. Y es donde entra un historiador. Sí. De, bueno, eso está mal, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Pues, buscar un conocimiento más profundo y más que nada no quedarse con una sola información. Una Sí, sola Porque versión. ahí está. Puede ser un error quedarse con una sola información. En ese sentido, por ejemplo, y la pregunta que hacíamos al inicio del podcast, ¿cómo traer toda esa cultura de nosotros, propiamente de los mexicanos, para el siglo XXI? Porque sí hay una moda, sobre todo, bueno, me voy a ir muy basicote, ¿no? Pero, por ejemplo, en la selección mexicana se le ponen grecas aztecas. Pero México no solamente son Claro. aztecas, sino que sí existen ya diversas, bueno, como comentabas, no sé si llamarles tribus, no sé si está bien dicho. Poblaciones civilizaciones, enteras, culturas. sí. Por ejemplo, si hablamos de los chichimecas, hablamos de naciones, ¿no? Eran naciones chichimecas. Naciones, sí eran propiamente, bueno, no estábamos divididos en estados, obviamente, sino que eran naciones independientes. Un poco también como se habla de las naciones del norte, ¿no? De Estados Unidos. Sí. Los navajos, ¿no? Por ejemplo, eran naciones. Por supuesto. Pieles rojas. Era parecido, ¿no? Porque hubo mucho peregrinaje, todo el tiempo hubo mucho peregrinaje. Incluso, por ejemplo, en la relación de Michoacán, de Jerónimo de Alcalá, que después haría una transcripción, Jean-Marie Leclésio, un escritor, nos hablan de los abuelos del camino. Y estos abuelos del camino eran personas guerreras que venían de otras partes, probablemente del norte, que fueron poblando hacia el sur, ¿no? Y ese es el origen mítico purépecha, por ejemplo. Pero así también, por ejemplo, los códices nos hablan de cómo llegaron los aztecas, ¿no? Hasta Tenochtitlan, ¿no? Entonces siempre hay un tránsito, siempre hay un recorrido, siempre hay un camino, ¿no? Sí, Camino que existió o que recorre. existe. Ajá. Y asimismo también fue poblado, ¿no? por los españoles, por los europeos, ¿no? También tuvieron que aventurarse acá al norte. Y yo creo que es muy coherente también lo que dice Brigitte, ¿no? Si hay un camino real, un camino de la plata, bueno, pues también hay un camino de obsidiana. Ajá, también exacto. hay un camino de jade, también hay...
Sí, y es donde va dejando la historia sus migajas, ¿no? Que va recogiendo uno. Donde va ahí soltándonos ¿Y indicios. cómo lo podemos traer al siglo XXI? ¿Cómo podemos expresarlo de alguna manera? Porque bueno, Aguascalientes es un estado barroco, precisamente por la influencia europea que llegó aquí. Uh-huh. ¿Es posible volver a introducir arquitectura mesoamericana, prehispánica? Incluso hay. Apoyados de la historia, obviamente. Incluso hay, por ejemplo, allá en Tepezalá, en Mesillas, en la comunidad de Mesillas, son muy orgullosos del pasado huachichil, ¿no? Hubo batallas que tuvieron los huachichiles con los españoles, que ganaron y hacían danzas, ¿no? Hacían danzas para festejar la victoria, y esta danza pasó por un proceso sincrético en el que cuando se establecen los españoles y establecen el catolicismo, el cristianismo, la danza se empieza a celebrar ya no con un motivo ritual de guerra, de victoria, sino para ofrenda de un santo. En este caso de San José. Claro. Y es la famosa, que es parte del patrimonio inmaterial que tenemos aquí en el estado, ¿no? La danza de los indios de Mesillas. Oh, ya. ¿No? Que hacen una bajada, que están vestidos con ropajes rojos, con plumas, como se pintaban anteriormente los huachichiles para la batalla, y se baja el día de San José para celebrarlo. Entonces esos procesos sincréticos son de los que nos van también arrojando pistas por un lado, de cómo también estos españoles, con tal de llevar la fiesta en paz, por así decirlo, y de formar comunidades, dejaban que los pueblos originarios se expresaran, ¿no? Y esa forma de expresarse era: vamos a construir este templo, pero pues lo van a construir ustedes desde su perspectiva. Y así luego es como se encuentra el arte tequitqui. Exacto, ¿no? Es como que esa fusión, entonces, que es el resultado de lo que es ahora. Sí. Pero con las pistas de antes, o sea, con el origen real de la tradición. Simbolismos, ¿no? Eso lo encontramos también mucho en el barroco exuberante, ¿no? De Puebla, en mucho arte virreinal. Se sigue encontrando animales, ¿no? Representaciones grecas, figuras, ¿no? Que siguen ahí dando información. Excelente. Perfectísimo. Vamos a pasar a la siguiente fase de la entrevista. Aquí me gustaría que cada uno contestara una pregunta muy específica, y ustedes, bueno, son libres de decir si quieren echarle al gobierno, así que no se crean. Con gusto. Muy bien. Vamos a empezar entonces con las damas. ¿Cuáles son los retos aquí en la entidad para poder dar a conocer el arte en la especialidad en las mujeres, sobre todo? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el objetivo y la meta, digamos? Pues mira, yo creo que el objetivo sería que ya no hubiera más mujeres en este pasado oscuro, no invisibles. Ni actuales contemporáneas que pasen por eso, ni las mujeres que ya están en el olvido que sigan ahí, ¿no? Sino que ya sean visibles, que se hable de ellas, que se les recuerde, que se valore su trabajo y por todo lo que vivieron, ¿no? Porque a veces no importa cuánta calidad o cuánto complejidad tenga su obra en cualquier disciplina, sino que lo hicieron a pesar de las circunstancias, ¿no? Eso es lo valioso, porque pues comúnmente son cosas que, sobre todo en el pasado, pues no eran para las mujeres, ¿no? No era el estereotipo de una mujer, los roles de género que debía de cumplir, y lo hacían a pesar de todas esas circunstancias. Entonces es súper valioso, ¿no? Hablar de estas mujeres. Por supuesto. En el arte, sobre todo yo enfocada al arte, pues. Y a la historia en diferentes facetas, ¿no? Porque así como hay mujeres en el arte, hay mujeres en la ciencia, por ejemplo. Pero pues yo me voy al arte. Es lo que a mí me compete, ¿verdad? El arte. Y pues, no sé, o sea, creo que hay ya muchas personas que en la actualidad, ahorita hablando de este tiempo, pues ya están haciendo investigación, ¿no? En estos temas.
pero creo que sigue habiendo, pues, creo que falta, ¿no? Falta más apoyo económico para que se visibilicen estas cosas, o por ejemplo que se pague lo que se hace, porque muchas veces lo hacemos por el amor al arte, la verdad. No hay una recompensa económica. Está este estímulo de PECDA, ¿no? Que nos ayuda a investigar, pero pues no nomás puedo vivir de convocatorias. O sea, se ocupa que haya más apoyo a los eventos, que no se haga, o sea, que no se piense que son día gratis, ¿no? O sea, para mí es un trabajo. Yo estudié esto de manera, pues me he profesionalizado para poder vivir de esto, ¿no? Claro. Y pues creo que no existen los empleos, no los hay. Si lo hago es porque a mí me sigue, pues, apasionando la investigación, pero realmente yo vivo, por ejemplo, ahorita de la docencia, ¿no? No, mi entrada económica no es vivir de convocatorias, no es vivir de eso. Me gustaría tener la posibilidad de tener una solvencia que me permitiera enfocarme más a eso, a trabajar, a visibilizar, a dar talleres, conferencias, charlas, seguir investigando. Entonces creo que pues lo que falta es billete, Claro. apoyo. Sí, ¿no? porque no sería ni siquiera un dinero tirado a la basura, por decirlo. Exacto, ¿no? Porque eso te puede generar, o sea, el visibilizar. Claro. Puedes generar un museo, puedes generar, pues sí, arte, turismo. Sí, sí, sí. Que esto finalmente se regresa en el dinero que el dinero es de todos, el dinero público. Exacto. Se regresa con creces. Nada más falta alguien que lo apoye, que lo soporte y que le dé continuidad, ¿no? Sí, aparte creo que algo que nos hemos dado cuenta en esta charla es que Aguascalientes tiene un montón de cosas de las que se pueden hablar. Y en cuestión turística, por ejemplo. Y creo que se han ido olvidando, no se les toma en cuenta, y creo que ahí debemos de trabajar para que ya empiece a decir, Aguascalientes tiene todo esto y más cosas que no conocemos. El reto es que haya visión. Sí. Sí, precisamente sí. de la administración pública. Exacto, que nos apoyen. Perfectísimo. Ok, muy bien. La segunda pregunta es si se le puede llamar arte a cualquier manifestación humana. No. Me voy. No, hay muchas manifestaciones humanas. Ajá. ¿Sí? Pero cuando hablamos de arte, hablamos... Se hace desde una conciencia de hacer arte, ¿no? Sí, tiene que ser consciente, ¿no? O sea, el artista que hace arte lo hace de una manera consciente y puede tener muchos fines. Ajá. Puede tener un fin social, puede tener un fin meramente estético, puede tener, no sé, una político, de protesta, ¿no? Pero sí debe de haber una conciencia de que se está haciendo un producto artístico y que también se está desarrollando una habilidad, sea cual sea la habilidad. O sea, no estoy hablando de que sea un dibujante experto. Sí, claro. ¿no? O sea, ahorita hay muchas manifestaciones, hay un montón de manifestaciones, ¿no? También que vienen desde el cuerpo, de estas nuevas formas de pensar el arte. Entonces, puede ser multidisciplinar, puede involucrar a muchas personas, puede ser muy introspectivo, pero sí es una función de que se está haciendo, de una conciencia de que se está haciendo un producto artístico, ¿no? Sí. Que se va a apreciar y que se va a criticar en un sentido crítico de... Vamos a hablar de lo profundo que nos está queriendo decir el artista, ¿no? Ajá. En esta pieza, En esta obra. Bueno, la pregunta giraba, o sea, está muy bien, pero y sobre todo porque yo he visto en redes, sobre todo que estamos inmersos en este mundo de las redes sociales actuales, pues artistas europeos, precisamente, sí, por ejemplo, que ponen en el Museo del Louvre, ahí en París, un plátano Ajá. con una cinta adhesiva. Ajá. Y lo valoran en millones de pesos, Ajá. dólares o euros, no sé. Veo, por ejemplo, no es crítica para todo el fandom de Bad Bunny, pero, por ejemplo, yo veo que lo premian con un Grammy, lo premian con un Super Bowl, lo premian con portadas de revista, a una música que no, o sea, yo no la critico porque yo, de hecho, la escucho también, pero digo, esto no puede ser arte. O bueno, en mi opinión, no puede ser arte. ¿Cuál es la opinión entonces en ese sentido? ¿Lo hacen conscientemente y significa que puede ser arte? Es que también pienso que la palabra artista
está muy manoseada. O sea, luego hablamos de artistas cuando hablamos de gente que hace televisión en novelas, ¿no? O hablamos de artistas. Es difícil contestar la pregunta porque necesitaríamos definir qué es arte, ¿no? Así Definir es. qué es arte en la actualidad, ¿no? Porque el arte ha tenido muchos procesos. Sí, muchos cambios. Es que no Muchos podemos cambios. ponerle los mismos estándares de medición que es el arte, por ejemplo, del Renacimiento. Sí. O sea, creo que el arte ha tenido una transformación y la sigue teniendo. Por ejemplo, desde mi concepción, yo sí voy a la idea de cualquier cosa puede ser arte. Depende de tú cómo la trabajes y con la conciencia de que tú estás diciendo que es arte. Ya dependerá, pues, cómo tú justifiques eso para mí, qué tan profundo, qué tan bueno, qué tan malo arte puede ser. Para mí tu justificación pues no tiene mucho sentido, pues para mí es como, pues es arte, porque se concibió como arte, pero no está chido tu arte, ¿no? Que también tiene que tener un público. Ajá. O sea, eso también es como... Consumidor. Ajá, Claro. alguien que lo va a consumir. O sea, es que puede ser arte, Sí, pero sí, ya sí. de ahí, pues, qué tan buen arte o no. Por ejemplo, yo te diría, si hablamos de Bad Bunny, si él hizo su disco con una concepción no meramente comercial y de mercadotecnia, porque el arte que tú dijiste, el de la banana, se concibió como arte. Es arte. Y un poco ese arte, por ejemplo, específicamente hace como con este juego Disruptivo. como de jugar con el mercado del arte. Como de, entonces, pues cualquier cosa, pues yo digo que una banana, y es burlándose como de este mercado que termina vendiéndose en millones, ¿no? De Sí, sí. dólares. Pero tiene un fin. Ajá. Y pues, ¿qué hace? Genera discusión. Muchas veces el arte, pues, es esa discusión. Es arte, no es arte. Y ya desde ahí puedes hablar que es arte. Porque genera discusión, genera diálogo, genera crítica. Genera una emoción. Sí, sí. Una experiencia. Una experiencia. Entonces, más bien ya depende de tu gusto del arte. Puede ser, pues no es mi gusto, ¿no? Por ejemplo, a mí ese arte no me encanta, pero no voy a decir que no es arte, nomás porque a mí no me guste. Oh, ya. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. O sea, no porque a mí no me guste, no voy a decir, es que no es arte. Pues a mí no me gusta, es arte. Y puedo criticarlo. Y puedo decir por qué a mí no me gusta. Y puedo decir mis elementos, ¿sabes? Pero no quiere decir que por eso deja de ser arte. Sigue siendo arte. Claro. O sea, hay arte que considera arte de vanguardia, que fue fascista, fue utilizado para fines fascistas. Y aún así es arte, ¿no? O Sigue siendo arte. Religioso, ¿no? O arte religioso, Pero ajá. también ¿Qué hecho tiene? para dar a conocer. El La arte fe. sacro. Entonces, Exacto. En todas las eras ha tenido diferentes motivos, ¿no? El arte. Y del siglo XX para acá, el arte se ha vuelto muy social. A mí, por eso te decía, es el arte que más me gusta. No tanto esta banana que critica el mercado del arte, pero que sigue siendo parte del mercado del arte porque se venden millones, ¿no? O el Oxxo en los museos. El Oxxo en los museos. A mí me gusta la gente que cuestiona. Ahí que te pone en cuestión y que te incomoda. Justifícame esto, no sé. Sí. O sea, y que te incomode, que te haga cuestionarte, que te haga decir, ay, ¿sabes? Pensar algo. Claro, Sí, claro. pensar. Reflexionar. Perfecto. Porque eso sí, ¿no? O sea, el arte tiene como función también poner a trabajarte, ¿no? La Sí. conciencia. No nada más verlo. Puedes ver una pintura del siglo XVI y Claro. no le puedes No te ver evoca nada. ¿no? Pero también porque sus intenciones eran otras. Y tienes que entenderlo. Es un poco por eso la gente estudia historia del arte, ¿no? Para entender qué es lo que te querían decir, por Claro. qué tiene esos trazos, por qué tiene esos símbolos, por qué pintaban a las personas así, ¿no? Y después en las Sí. vanguardias, por qué se pintó así, por qué se descompuso la forma, la figura, por qué detonó La en el perspectiva. impresionismo, sí, el cubismo, ¿no? Y es un poco, ahora volvemos a lo mismo con el arte contemporáneo. ¿Qué te está diciendo? ¿Por qué te lo está diciendo? ¿Qué tan profundo es? Oh, ya. ¿Con qué intenciones? Sí, ¿No? sí, Es el sí, es lo artista. que te hace pensar y a ti mismo generar después. Ahora también, perdón, Sí, no. también hay un mercado, ¿no? Claro. Y ese mercado funciona con el consumismo. Exacto. Y hay gente que tiene para pagar obras que a lo mejor no son muy profundas,
pero que son de un artista que ya tiene sus años Sí. de experiencia y que va evaluando, ¿no?, sus obras cada vez más caras. Ok. Y ahí ya entra en otros procesos, ¿no?, económicos. Sí. Y ni siquiera importa realmente la técnica ya en este arte. Te doy un ejemplo. Ni siquiera muchas veces en el arte antiguo, ¿eh? O sea, muchas veces lo que pega más, y lo sabemos, es lo polémico. Ujú. En general, en cualquier cosa. Lo amarillista. Sí, es lo que... Ese fenómeno es lo que se observa en redes muchas veces. Sí, sí, Un sí. video de, no sé, de un perrito atropellado Ay, sí, qué horror. genera más likes, más visualizaciones que incluso a lo mejor un reel de la historia de Tepe Salá. Exactamente. Entonces, muchas veces el arte que también es muy conocido es por lo polémico que es. Por ejemplo, la banana. O por ejemplo, el cuadro de los más famosos que hay en la historia del arte, la Mona Lisa. Que realmente antes nadie la pelaba a la Mona Lisa y se hizo famosa por el robo que hubo de la Mona Lisa. Ya. Que de hecho todavía ni siquiera se tiene seguridad de que De que sea sea- la que sea Mona la Lisa real. la real. Sí. Entonces, ve, ¿qué la hizo famosa? La polémica. La polémica. Y hay ahí mismo, en la sala donde está la Mona Lisa, hay otra serie de pinturas que te hablan de diferentes Ajá. procesos de la historia del arte que no son igual de visibilizados, que no se conocen. Entonces, digamos que actualmente el arte y la polémica deben de estar relacionadas para generar una emoción. Sí, pues una masividad, ¿no? Una masividad. Sí, llegar a Términos. que sean famosas y que todo el mundo quiere tomarse con la foto con una piececita que está así de chiquita, la Mona Lisa, ¿no? O sea, todo el mundo quiere la foto con la Mona Lisa. Y de seguro ni saben su historia, por ejemplo, pero quieren la foto con la Mona Lisa, Sí, ¿no? precisamente es el atractivo turístico, pero no sabes ni por qué, ¿no? Exacto, Sí. sí. Muy bien, entonces vamos a cerrar con las últimas preguntas y la dinámica. Va. La siguiente pregunta, ¿puede existir talento en cualquier lugar o se forma? Las dos. Sí. O sea, yo creo que todas las personas nacemos con un talento. Yo siento que es un cómo. Por ejemplo, yo siento que cualquier persona que tenga la economía, el ambiente y las ganas puede desarrollar cualquier habilidad, cualquiera. Pero también creo que, por ejemplo, hay personas que ya tienen cierta, pues, habilidad por la genética, por el cuerpo que tenemos. Porque, por ejemplo, en los deportes influye mucho el cuerpo que tienes. Por ejemplo, si tienes un torso más largo en natación es más importante, ¿sabes? Igual las piernas en correr, ajá. Entonces también depende de tu anatomía que puedas ser qué tan bueno, ¿no? En ciertas cosas. Entonces yo sí creo que por cuestión genética ya tenemos ciertas facilidades para ciertas cosas y para otras no tanto, ajá. Pero, por ejemplo, pues puedes tener una persona que tenga afinidades, pero no tiene los recursos económicos, Eso. alguien que no las tenga y tiene los recursos y el ambiente para eso, pues obviamente, ¿quién se va a desarrollar más? Pues quien tiene el medio, ¿no? Independientemente de que no tenga tanto, tal vez, las cualidades, ajá, las cualidades innatas, pues, del cuerpo. Entonces yo siento que es un mix y que obviamente si tienes las cualidades genéticas para eso, si se te ven desde chiquito y aparte pues tienes el ambiente que te propicie desarrollarlo, pues creo que puedes ser una persona muy capaz en eso, ¿no? Sí. Hay gente que no va a tener los medios, Ajá. que puede tener talento. Bueno, yo voy sobre la idea de que cualquier persona puede tener talento en algo. Uh-huh. Pero si no tiene los medios, como dice Brigitte, para desarrollarlo, pues se va a quedar estancado, ¿no? O se va a ir por otro lado. O simplemente no va a tener el interés Ajá. por desarrollarlo. Sí. Creo que, bueno, tocaron un punto muy importante en el sentido de que, por ejemplo, el talento es precisamente lo que hablábamos. Puede existir y discúlpenme amigos de Villas, en Villas puede existir un artistazo, un muralista Claro. que finalmente se muere en el olvido. Sí, sí, sí. Y en Jardines de la Asunción o en el Campestre puede existir alguien que nomás pone un plátano. Ajá. Y es a lo que van, ¿verdad? Ajá, Sí. exactamente. O por ejemplo, en México podrá haber físicamente alguien que tenga las condiciones para hacer, lo pongo en el deporte porque es algo que es muy claro, las condiciones para ser un patinador, como lo fue Donovan, ¿no? Que hizo todo el esfuerzo por llegar a donde ha llegado, pero no tiene las condiciones, no hay donde patinar, no hay, ¿sabes? O sea, Sí. es lo mismo. Sí, sí, sí. Perfectísimo.
Bueno, entonces vamos a cerrar entonces con la dinámica. Sí. Les voy a decir una palabra, ustedes me dicen en una palabra lo que significa para ustedes. Va. Una y una. Va. Hacemos una y una. Por ejemplo, arte, Experiencia. prehispanidad, Lo pensé mucho. Así rápido. Nuestro pasado. Bad Bunny, Manifestación. historia, Lo que nos envuelve. Una palabra, ¿sabe? Envoltura. ok, mujer, Ay. Ay, ¿cómo diría? Olvido. olvido. Es Ok. triste, pero sí. Ok, talento, Todas. Todos. todos, perfecto. Pegda, Posibilidad. y por último, más bien sería, no es una palabra como tal, pues, pero sí sería como futuro del arte. Ay, qué complejo es, ¿verdad? El arte. Futuro del arte. Yo siento que el arte que... Evolucionar. Ay, no me gusta tampoco esa palabra de evolución. Mutar. Ajá, mutar. Sí, Transformación. sí, Todo el tiempo se está transformando. sí. Y se va a seguir transformando. Aparte con la inteligencia artificial, Sí. o sea, creo que va a trascender lo humano. Ajá. Yo siento, en algún Sí. momento, en el futuro. Es que se está usando mucho. Totalmente, está rebasando incluso el arte mismo, ¿no? Todo, Sí. no nomás el arte, todo como tal. Sí. Pues bueno, yo quiero agradecerles haber aceptado la invitación, haber tenido esta amena charla con ustedes. Ha sido muy, muy interesante, la verdad. Igual, si nos pueden invitar a sus redes sociales, a sus proyectos futuros, pues adelante, el micrófono es de ustedes. Bueno, mi red social más pública es mi Instagram. Ahí comparto también lo que hago. Y pues para que si quieren estar en contacto conmigo, si les comparto alguna de mi información, con gusto. Es Adelante. Brigitte, espero que lo pongan ahí escrito, Brigitte16na. Es así mi... Muy bien. De todos modos, me lo escribes para poder Claro. poner correctamente Sí. y que pues te contacten. Sí, perfecto, y ya, cualquier cosa que ocupen, ahí andamos. Perfecto. Yo soy bien análogo, no tengo redes sociales. Pero me pueden encontrar en las calles, caminando, en el banco, en la universidad. Igual puedo dejar mi correo por si a alguien le interesa. Por también. Aquí lo van a tener abajo, amigos. Yo Sí. creo que es importante que como investigadoras, como docentes, y tú lo decías en un principio, ¿no? O sea, ser abiertas a dar el conocimiento. Claro. Porque a nadie le pertenece un solo tema, y si hay gente interesada que quiere conocer más o que quiere animarse a investigar o hacer gestión o hacer eventos o hacer turismo o etc., pues hay que darle los medios, ¿no? Hay que generar estos medios que luego no son fáciles, que luego no hay acceso, y hay que darlos, ¿no? Hay que estar dispuestos a soltar, Claro. a tener la conciencia de que el conocimiento se comparte, si no, no es conocimiento en sí mismo. Profundo, súper profundo. Vamos a cerrar entonces, pues muchas gracias nuevamente, estamos en contacto. Y pues eso es todo, amigos de Tocho Morocho, una entrega más interesante. Escríbanos ahí sus comentarios. Si dijimos alguna mentira, pues también nos lo ponen, alguna verdad, quien se